Hola, soy Aquiles Digo. Y yo, Clara Primicia. Bienvenidos a una nueva edición de ¡Pac TV! El Semanario de Paca Paca. Hoy en el Día Nacional de la Vela. ¿Cómo? ¿De la vela? ¿La vela? No, de la vela. Ah, ¿de la vela? No, de lavé la camiseta de mi equipo favorito. Ese. Ah, de la vela. Ahora todo tiene sentido. ¿Y por qué? Bueno, porque hace mucho tiempo se creía que las camisetas de los equipos de fútbol eran como las banderas, que no se lavaban. Claro, no se lava la bandera. Pero un día un jugador dijo, ya jugué 10 partidos, tengo que lavar la camiseta. Y desde ahí se rompió el mito anterior y se creó este día. Oh, mira qué bueno. Y hablando de fútbol, ahora va a venir una banda de la que todos somos fan porque son de mi equipo de fútbol. No, yo creo que la banda del día de hoy es fanática de mi equipo. No, del mío. No, pero una vez nos juntamos a ver un partido en mi casa. No, pero son del mío. Y una vez fuimos a la cancha también a ver mi Pero equipo. son del mío. Vamos a ver a la banda y después decidimos esto. ¿Qué te parece? Mío. Vamos. Mío. 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 Tuyo. Es tuyo. Mío. Cuentos de terror es una historia para que escuches vos. Cuentos de terror, ahora miras, te quedas o no. Cuentos de terror, es que había una vez una casa. Cuentos de terror, la casa estaba embrujada. Cuentos de terror, a lo lejos se escuchaban gritos. ¡Ah! Cuentos de terror, la puerta se abrió despacito. ¡Uy! Cuentos de terror, de repente voló un fantasma. ¡Uah! Cuentos de terror, y a mí me dio una cosquilla en la panza. Cuentos de terror, y yo ya quiero que termine esta historia. Cuentos de terror, antes de que venga la momia. Y basta con los Power. Le debo hacer caso a mi madre. Basta historia de terror, porque me miento, me muero yo. Basta con los Power. Le debo hacer caso a mi madre. Historia de terror, porque me miento, me muero yo. Basta con los Power, le debo hacer caso a mi madre. Basta de historias de terror, porque de miedo me muero yo.
Qué buena la banda y qué generosos los músicos que me regalaron estas pulseras de mi equipo favorito. Ay, mira vos qué coincidencia, porque a mí también me regalaron, pero un colgante de mi equipo favorito. Ay, qué lindo, Aquiles. Pero no es tan lindo como esta corneta. También de mi equipo que me trajeron los chicos, ¿eh? Bueno, pero también hay que agradecerles por esta hermosa camiseta que me regalaron los chicos de la banda. Está buenísimo lo que te regalaron y está buenísima la nota que viene con Vera Segurola. Pero más buena todavía está esta pelota. Ah, no, pero ¿sabés qué es lo que está buena? ¡Esta bandera de mi equipo! ¡Sí! Buenísima, buenísima. Pero mejor la hinchada con la banda de sus amigos. Bueno, Clara, pero hay que seguir con el programa. ¿Cómo me vas a traer a toda la hinchada al estudio? Bueno, vamos a seguir con la nota de Vera Segurola. No, Solmete, no puedo. Bueno, después lo charlamos. ¿Qué noticia tenemos? Hasta recién estuvo Dimitri Petrov. Sí. El artista exclusivo Claro. del circo, el más grande Dimitri. de todos. Pero se fue. ¿Cómo? Sí, se fue. Bueno, pero yo necesito salir al aire en un minuto. Bueno, el tipo Sos tenía mi que asistente viajar. y me tenés que asistirme, asistente. Bueno, ¿pero qué querés que haga? Se fue, tenía que ir a Brasil a hacer una función. ¿Qué Dimitri querés? Petrov, perfecto. Escúchame, vas ¿Qué a ser haces? el artista ruso. No, pará. Ah, te queda perfecto, toma. Vamos, salimos al aire en un minuto, No ¿eh? sé hablar Adelante, ruso, no me vamos, interesa el circo. Gracias, estudios. Aquí estamos con una noticia de último momento. Tenemos a Dimitri Petrov, el artista ruso más conocido del mundo. Aquí lo tenemos a Dimitri. Adelante, por favor. Le vamos a hacer una entrevista en exclusiva. ¿Qué tal, Dimitri? ¿Qué tal? ¿Usted habla castellano? No, hablo ruso. Fantástico. Dimitri, dígame, sabemos que no está trabajando en este momento, pero queremos saber, ¿nos va a hacer una de sus desopilantes pruebas, la triple mortal? No, tengo problemas. Me duele el estómago No mucho. se haga ningún problema, Dimitri, porque aquí nosotros trajimos algo preparado para usted. A ver, aquí tiene. No, Y lo estamos viendo es muy a difícil. Dimitri, que es el número 1, realizando su prueba. Le sale fantástico. Ay, cómo lo admiro a Petrov. Mira cómo tira las pelotitas. No se puede creer. Dígame, Dimitri, Sí. ¿usted qué siente de ser la máxima estrella del circo? Sí, estoy muy contento, mucho esfuerzo. Perfecto, Dimitri. Nos va a hacer una última prueba antes de retirarse. Sí, Por claro favor. que sí. Oh, no, ¿A qué esto tiene? es muy- Téngame. Sí, muy difícil eso. Le voy a atar las manos. Esto es escapismo. Escapismo. Usted ruede, por favor. Sí, cómo no. Automáticamente usted se va a desatar en tiempo récord y vamos a verlo cómo se desata y puede irse a su avión. Adelante, adelante, lo estamos viendo. Sí, se puede escuchar cómo se está desatando con fuerza y lo vemos que se fue. Muchísimas gracias, estudio. Allí se va. Soy Vera Segurola. Volvemos a estudios. Otra vez Vera Segurola con una muy interesante nota. Muchísimas gracias. Eso, bien ahí, ¿Qué te bien. pareció a vos, Aquiles? Dale. Eso. Acércate. Dale. Muy interesante cómo se acercan a la información. La verdad, no deja de sorprenderme Vera Segurola. Y ahora entonces vamos a seguir con Clara. Sí, ahora viene una parte del programa que a Que no es mi todos les parte. interesa un montón. Para saber qué hacemos en esta semana, tenemos ¡Se la acerca al área! agenda. ¡Se acerca al área! ¡Dale! ¡Al arco! ¡Dale! ¡Al arco! La agenda Venga. semanal es muy... Que nos va a acercar a todos a, bueno, a lo que sucederá, pasa en la semana. Así que ahora No, vamos colorada. a Loco, escuchar saca la amarilla. y a ver la agenda semanal, ¿no es cierto, Clara? Si el director nos permite, vamos a ver esto. Dale. Y, sí, pega, y... No, espera. Pero iban a hacer gol. Llega la agenda de PAC TV para que sepas lo más importante que pasó y que pasará. Hay mujeres y hombres que saben cómo construir casas, edificios, monumentos, teatros y centros culturales. Y al mismo tiempo, hay mujeres y hombres que investigan el pasado, nuestra historia y nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos como ciudadanos y sociedad. ¿Y saben qué tienen en común estos hombres y mujeres? Que cada 1 de julio se pueden juntar a festejar. ¿Por qué?
porque es el Día de los Arquitectos y también de los historiadores. ¿Conoces alguno? No te olvides de felicitarlo en su día. El 3 de julio cumple años uno de los conductores más simpáticos, cancheros, buena onda. Sí, su nombre es Aquiles, digo. Sí, es mi cumpleaños, así que no se olviden de saludarme. Este sábado 4 de julio llega la final de la Copa América. En toda Latinoamérica disfrutamos de esta copa y ahora vamos a ver quién es el gran ganador. Igual, gane el que gane, lo importante es que fue un torneo donde pudimos divertirnos con nuestros países hermanos. ¡Aguante la Copa América! Y hace exactamente... esperen que agarro la calculadora. Ahí está. Hace exactamente 332 años, el 5 de julio de 1683, se fundaba la bella ciudad de Catamarca, más precisamente San Fernando del Valle de Catamarca. ¡Qué linda que es Catamarca! Más precisamente, ¡qué linda que es San Fernando del Valle de Catamarca! Desde cada rincón de la Argentina les mandamos un gran feliz cumpleaños a todas las catamarqueñas y catamarqueños. Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. Cada vez más completa nuestra agenda, con muchas propuestas, cosas divertidas, de todo un poco, ¿no es cierto, Aquiles? Sí, vamos. Sí, la verdad que nos quedamos muy sorprendidos cada vez que no nos da nuestra propia... ¿Qué tal? ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Nos pone eufóricos todo lo que podemos hacer. ¡Vamos! Pero hay que seguir con el semanario porque tenemos más segmentos. De hecho, ahora viene uno que me ocupa, la entrevista profunda. Empiezo. Muy bueno. Vamos a la entrevista profunda. Una vez más nos encontramos en la entrevista profunda. Esta sección que me gusta tanto porque conocemos realmente lo que piensan nuestros invitados. En el día de hoy nos acompaña la jefa de bomberos, Lucía Aguada. ¿Cómo le va? No está la invitada, chicos. ¿No está? ¿No va a venir? Estoy. ¿Cómo anda? Estaba preocupada porque no la veía. No te preocupes. Estaba chequeando que estén bien las salidas de agua. Está todo en orden. Bueno, muchas gracias. Eso es muy importante. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Qué le parece? Sí. ¿Qué se necesita para ser una gran bombero? Bueno, lo más importante es ser valiente, ¿sí? No tener miedo. Claro, no pensar en nada que nos asuste, ¿verdad? Claro, exactamente. La mente de un bombero profesional tiene que estar totalmente despejada de cualquier tipo de pensamiento aterrador. Claro, para no caer en las redes del temor, digamos. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Bueno, lo que más me gusta hacer es estar alerta, ¿sí? Siempre dispuesta a resolver cualquier tipo de problemas. ¿Y si le da sueño? No. Yo no duermo. No me gusta mucho dormir. A mí lo que más me importa es ser un excelente bombero. Bien, ¿y cuál es su lugar favorito en el mundo? El camión de bomberos, ¿eh? Bueno, saludos a las chicas y a los chicos del cuartel. Claro, me imagino que se la pasa dando vueltas por la ciudad, ¿no? Sí. Vamos a las preguntas del aquí y el ahora. ¿Qué hace en su tiempo libre? Lo que más me gusta hacer es mirar técnicas de salvataje. ¿Cómo le gusta dormir? ¿Eh? No, digo, ¿qué le da profunda felicidad? Cuando me toca rescatar un gatito de un árbol. ¿Y al gatito le gusta la mozzarella? ¿Eh? No, digo si hay algo que le da miedo. No, ya te dije, no, a los bomberos profesionales no nos da miedo nada. Nada. De nada. Si le digo perro, no le da miedo. ¿Qué? No. ¿Cómo me da miedo un perro? No, le preguntaba así. Capaz. ¿Qué está haciendo? No. Estoy terminando la nota. Esa fue la última pregunta. Lamentablemente nos despedimos de esta sección, pero le agradezco mucho que haya venido, ¿eh? Gracias a vos. Nos vemos entonces en la próxima entrevista profunda, donde conoceremos a otro invitado y su intimidad. Hasta la próxima.
Gracias, No, gracias a vos. Por favor. Qué loco, ¿no? Todo esto. ¿Qué te pareció, Aquiles, la entrevista profunda? Muy buena. ¿Cómo? Me pareció muy buena. ¿No te gustó? No, me encantó. ¿Que querés cantar? No, ¿Qué te pasa en la voz? es que de tanto celebrar y gritar el gol me quedé un poco afónico. Y claro que te quedaste afónico, porque yo acá estoy trabajando y el señorito se pone a gritar. Bueno, está bien, pero ya ¿Con qué seguimos? Contale a la gente. bien. Ahora vamos a seguir con los videos de los chicos que ¿Qué? me encantan, No podés cantar, ya te lo acabo de decir. que me fascinan. Algo que me fascina a mí. Los videos de los chicos. Sí, ¿a vos te gustan también? No te gustan. No le gustan los videos de los chicos. Qué mal. Qué mal. Vamos, director. No le gustan. Qué feo eso, ¿eh? Qué feo, porque los chicos mandan siempre un montón. ¿Y vos? Y decís que no. A mí me encantan. Feo. Damas y caballeros, les presentamos a nuestros invitados especiales con un fuerte aplauso a los cocinerritos argentinos del CAI 63. ¡Bravo! ¿Qué van a compartir hoy con nosotros? Hoy cocinamos cupcakes. Bueno, adelante chicos. Ahora tenemos que poner la manteca. Bueno, así nos quedan listos, ricos y listos para compartir. Ahora, Darian y Tania Darian va a romper 2 huevos. Ay, gracias chicos por todos los videos que nos mandan. Bueno, ya sé que estás haciendo ejercicio para sentirte mejor. ¿Lo puedes hacer después? Nos encantaron a los dos, pero ahora seguimos con algo muy importante, que es saber lo que viene en esta misma pantalla. ¿Quieres hacerlo después? Pac TV. Además de Pac TV, hay otros programas muy divertidos en Paca Paca. Vamos a ver la programación. Más vale que en el próximo bloque tengas voz. No puedes estar haciendo ruido todo el tiempo. Eso no te va a ayudar en nada. Pareces un pavo real. Un pavo real. ¿Qué ahora sos un pescado? ¿Y tocas el piano? ¿Eso va a ayudar a tu voz? Bueno, listo. Está bien. Para compartir una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, paca, juntos somos el motor.
está por comenzar. Una melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Exploración, descubrimiento. Paca paca para mí, paca paca para vos, de alegrías, de contexto y todo diversión. Paca paca para mí, paca paca para vos. El poder de la imaginación. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Colorín colorado, este cuento ya ha terminado. Juntos somos el motor de la imaginación. Muy buenos los adelantos de la programación. ¿Te volvió la voz? Sí, soy aquí, les digo. Ya sabemos. Y recuperé la voz. Ya nos dimos cuenta. ¿Qué? No, ¿cómo que posición adelantada? Si estoy bien... Bueno. Mejor seguimos. Ahora venimos con una sección... ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Es para mí o para vos? Para vos. Sí, y sí, por simular, amarilla. ¿Qué? Pero yo no simulé nada. Yo soy Clara Primicia, hago esto. No, pero... Sigamos. Bueno, bien. Y ahora lo que va... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cambio? Vamos. Vamos. Ahí está. Bueno, lo que va a seguir en la programación... Toma, esta es tuya. Esto va por acá y esta es tuya también. Bien. Y ahora vamos... ¿Qué? ¿Cómo que roja? Expulsado, pero si no es... Sí. Ah, está bien. Es que tenemos que ir a presentar el pronóstico del tiempo. Chau. Vamos. Expulsa. Tarjeta roja. Gano. Sacar el paraguas, salir al parque, sacar a pasear el perro, todas esas preguntas nos las va a contestar nuestro querido meteorólogo que no se encuentra... ¿Yo? Otro. Yo. Bueno. Como les decía, todas esas preguntas se las vamos a contestar en el pronóstico del tiempo de PAC TV. Yo. Así que vamos a ver qué sucede. Bien. Todo indica que va a estar nublado en el norte, en el sur y en el centro va a estar soleado. O sea que va a ser un día hasta que la nube del norte decida empujar al sol hacia el sur. Con lo cual, en el sur, hasta que esto se convierta en un torneo de tenis. Bueno, y que van a empezar a pasarse el sol y de repente un raquetazo de nube y un sol salienta hacia el norte y la nube del norte pega un tiro tremendo y de repente entonces sale y gana la nube del norte, con lo cual va a estar nublado en todo el país. Así que este fue el deportivo pronóstico del tiempo en PAC TV.
Qué extraño ese pronóstico, Aquiles. Sí, la verdad, impredecible el pronóstico de la semana. Bueno, pero a veces pasa, ¿no? ¿Sabes lo que pensaba mientras lo estabas haciendo? ¿Qué? Que no importa de qué equipos cada uno. Podemos jugar todos juntos. Mira. Sí. ¡Ay, mira! Yo sé hacer jueguitos. ¿En serio? A ver. ¡Qué bien! ¿Yo puedo intentar? Dale. A ver. Va, ¿eh? ¡Eso! Buenísimo. Y mira qué bueno esto. ¡Sin pies! ¡Bien! Y ahora entonces despedimos una nueva emisión de... ¡Pac TV! Edición Horario de Noticias de Paca Paca. ¡Vamos con la banda! ¡Vamos! Gotas de una canilla que gotea, gotas de un calefón, gotas muy especiales para ensaladas, gotas de limón, gotas, plic, gotas, gotas, plic, gotas. Gotas de un remedio medio feo, gotas de un lagrimón, gotas de una señora muy apurada, gotas de calor, gotas, plic, gotas, gotas, plic, gotas. Gotas que se resbalan por mi ventana, gotas en la mañana y gotas de rocío sobre una flor, gotas de color, gotas, ¡plic! Gotas, gotas, ¡plic! Gotas. Gotas de plástico sobre la mesa, gotas de un salpicón, gotas iluminadas sobre las velas, gotas de neón, gotas, ¡plic! Gotas, gotas, ¡plic! Gotas, besos, besos.